El tanque de rango C que regresó no morirá. Por favor, mátenme. Solo, déjenme morir. La historia comienza con un grupo de aventureros discutiendo si entrar o no a una mazmorra. Tras pensarlo un rato, el que parece ser el líder del grupo, llamado Hyun-chan, se decide por entrar. La chica que estaba a su lado dudaba y decía que podía ser peligroso, pero Hyun-chan la tomaría por los hombros mientras afirmaba que esa era una oportunidad única y que, si acaso, ella debía avergonzarse así frente al grupo. La chica tímidamente intentaría decir que esa no era su intención, pero él la callaría preguntándole hasta cuándo iba a estar asustada siendo que ella era el tanque del grupo, es decir, la que acarreaba todo el daño. El hombre la manipularía diciéndole que, si se iba, nunca podría entrar a otro grupo por ser de rango C, por lo que no tendría más opción que aceptar. Hyun-chan terminaría diciendo que ella había tomado la decisión correcta, aunque aún no estaba convencida. Él agregaría que al fin y al cabo era su novio y todo lo hacía por ella. La chica se tragaría la mentira, pensando que él era el único que la amaba incluso con sus defectos. Sin más preámbulos, Hyun-chan le pediría que fuera al frente por ser el tanque. No queriendo decepcionarlo, el grupo entraría a la mazmorra con la chica a la delantera. Apenas ponen un pie dentro, se dan cuenta de que está plagada por cientos de mantis gigantes que corren a atacarlos. El grupo no podía creer que hubiera tantos y comenzó a eliminarlas con magia y cuerpo a cuerpo. Mientras la chica resistía a la mayoría con su escudo para que no pasaran, aunque poco a poco se vería superada por la cantidad. Dándose cuenta de que no podían con tantos, le preguntarían a Hyun-chan qué hacer, pero él estaba pasmado por el miedo. La chica, a punto de caer, pidió ayuda a su grupo, pero estos ya estaban escapando, dejándola sola con los monstruos. Ella intentaría alcanzarlos, pero ya estaban en la puerta. Hyun-chan planeaba cerrarla, pese a las protestas de una compañera que decía que la chica aún estaba dentro, pero sin importarle en lo absoluto cerraría, dejándola sola e indefensa. La chica golpearía la puerta desesperada, pidiendo que la abrieran, pero solo escucharía los desprecios de Hyun-chan. Las mantis se acercaban más, así que corrió intentando escapar, topándose con el esqueleto de una mantis gigante que sostenía algo en su mano. Era un anillo. La chica se lo pondría, pensando que podría ser un objeto oculto de la mazmorra. Al instante de hacerlo, apareció un anuncio notificándole que había conseguido un anillo parásito antiguo que permitía curar al portador e impedía morir hasta completar la eclosión, aunque ella no sabía cómo usarlo. De repente, las mantis se abalanzaron sobre ella, devorándola mientras pedía que alguien la salvara. La chica cayó muerta, pero el anuncio volvió a aparecer, indicando que el portador no podía morir hasta completar la eclosión, reviviéndola solo para notar que estaba rodeada de nuevo. Intentaría escapar, pero una mantis la atravesaría por la espalda, siendo devorada viva una vez más mientras pedía ayuda. Sería atravesada otra vez y así continuaría, repitiéndose sin cesar. Ella se regeneraba y todo volvía a pasar, muriendo más de 100 veces. La chica no sabía cuánto tiempo había transcurrido, pero lo único que deseaba era morir, preguntándose si sería comida de insectos para siempre. Entonces notó que su espada estaba cerca, recordando que se la regaló Hyun-chan en su cumpleaños, y pensó que él la había abandonado allí incluso cuando le dijo que no quería entrar. Llenándose de rabia, juró matarlo por dejarla sola. Tomó su espada y lanzó un corte a las mantis, quitándoselas por fin de encima. Otro anuncio le avisaría que había aumentado de nivel. Más monstruos se acercarían, pero ella los cortaría, subiendo aún más mientras derrotaba a las mantis y gracias al anillo, sus heridas se curaban. Soltó entonces una risa desquiciada y dijo que mataría a cada una de las mantis y que después iría por su querido Hyun-chan, pidiéndole que la esperara un poco más. Nuestra protagonista seguía eliminando más mantis y subiendo más sus niveles con cada mantis. Una mantis lograría atravesarla por la espalda, pero en un rápido tajo decapitaría a la mantis, comentando que esta vez la habían atravesado directamente. Pero el anillo haría su magia y la sanaría sin dejar rastro de la herida, mientras que más mantis se acercaban, la prota lo incitaría a venir. Pero las mantis no atacarían. Intimidados por el aura que desprendía, ella les preguntaría si no iban a atacar, y las mantis se le irían encima solo para ser cortadas bajo carcajadas. La prota se sentía feliz pensando que así se sentía volverse más fuerte, queriendo eliminar a más mantis para seguir subiendo de niveles. Dando un gran salto, la chica lanzaría un puñetazo hacia el piso, destrozándolo todo, mandando a volar a las mantis por la fuerza del impacto.
Tras un rato, vemos montañas de restos de las mantis y a nuestra prota en el centro. Una notificación alertaría de que la mazmorra fue despejada y que el tiempo total fue de 634.434 horas, siendo una barbaridad de tiempo. La chica suspiraría y con una tétrica mirada nos enteramos que alcanzó el rango A. Esta se preguntaría si ya había acabado teniendo sentido, puesto que estuvo ahí demasiado tiempo. Una moribunda mantis se arrastraría por el suelo, pero nuestra prota le aplastaría la cabeza sin piedad alguna, poniéndose muy feliz al pensar en lo que les haría a sus compañeros cuando saliera, no siendo nada bonito para ellos. Afuera de la mazmorra, una de las aventureras del grupo discutía con el cucaracho por haber abandonado a la prota a su suerte, remarcando que era su novia. El poco hombre se haría la víctima, alegando que si la hubieran esperado también estarían muertos, diciendo que ella también la había dejado atrás. Otro miembro se metería a la discusión añadiendo que era un sálvese quien pueda, y la miembro faltante soltaría que ella también era un rango C, al igual que la prota. La chica se hartaría de que los de alto rango fueran los que mandaran, decidiendo por abandonarlos, amenazando con exponerlos cuando saliera. Esto desconcertaría al grupo, pero Hyu-chan, demostrando por qué es el cucaracho, la amenazaría con dejarla atrás, como a la prota enterándonos que se llama Nara, preguntándole si piensa que una rango C puede sobrevivir sola en una mazmorra de rango, asustando a Nara. Chan la tomaría de los hombros, terminando por decir que saliera junto a ellos sin rencores o que no saliera de repente una explosión proveniente de la entrada a la mazmorra. Los pondría alerta y vemos a la prota salir lentamente, diciendo que había pasado mucho tiempo sin verlos. Aunque para el grupo solo habían pasado unos minutos, el grupo se extrañaría de ver a la protagonista, aunque un poco tarde nos enteramos que se llama Hyun Choi. El cucaracho se preguntaría cómo es que la prota sobrevivió ahí dentro sola, pero sin darle más rodeos, el sinvergüenza. La abrazaría alegrándose porque estaba viva, disculpándose por no haberla podido salvar, diciendo que no tenía más opción. Habiéndolo hecho por el grupo, la prota respondería, diciendo que lo entendía, y Hyu-chan pensaría que la había manipulado. Pero la chica tenía una cara que decía, lo voy a matar. Chan se asustaría por la expresión de la chica, notando por fin que las ropas que traía estaban destrozadas, pero que sin embargo ella no tenía una sola herida, dándose cuenta que algo no encajaba. El otro miembro del grupo no notaría nada de esto por ser un bruto sin cerebro, dándole las gracias por entender el por qué la abandonaron, sin tener idea que la prota planeaba hacerlos picadillo. Diría que ahora que estaban completos podrían ir contra el jefe final y la prota les seguiría el juego, incluso les agradecería por haberla esperado. Hyu-chan se preguntaría si solo estaba paranoico, pero el grupo empezaría a moverse, concluyendo que solo era su imaginación, estando en un completo error. Un rato después vemos a un enorme alce, siendo este el jefe final. El grupo estaría tras un árbol planeando una estrategia, siendo la misma formación que antes, estando la prota delante y el resto atrás. Estos estarían a punto de atacar, pero la prota se les adelantaría yendo sola tras el jefe. Nuestra protagonista se detendría de repente, dando un potente grito que llamaría la atención del jefe, desconcertando esto al grupo, que se apresurarían a ponerse detrás de la prota. El jefe los embestiría, y cuando estaba a punto de golpear a la prota, esta daría un enorme salto, esquivando así su ataque. El grupo quedaría confundido y sin tener tiempo para reaccionar. El ataque le daría de lleno al bruto, atravesándolo por completo. Esto dejaría sin frío al resto del equipo, sin poder creer lo que había pasado. La protagonista aterrizaría en la espalda del jefe, mirando el cadáver de su excompañero. Comentaría con sarcasmo que eso debía doler. Burlándose del resto, diría que se había asustado y lo había esquivado por accidente, terminando con un Todos lo entienden. bajara, y la prota preguntaría si ¿Verdad? eso parecía una broma, mostrándole el cuerpo empalado de su compañero. El grupo se quedaría sin palabras y la prota diría que jugarían un juego, y este era ver quién de ellos sobrevivía más tiempo, empezando de nuevo con los ataques. Tras un rato veríamos al grupo exhausto tras los ataques del jefe. Hyu-chan empezaría a formular un plan, diciéndole a su compañera que retuviera los ataques del jefe mientras él atacaba. La chica se asustaría diciendo que nunca había tanqueado a un jefe, y el cucaracho le respondería que morirían si no lo hacía, remarcando que él tomaba las decisiones por ser el líder. Estos se prepararían para llevar a cabo el plan. Bajo la mirada de la prota, que les preguntaría si ya habían acabado de hablar, empezaría de nuevo. El grupo estaría listo, estando la chica al frente y el cucaracho atrás. La prota embestiría y la miembro se daría alientos, a sí misma pensando que podía detenerla. Hyu-chan la alentaría y la chica activaría su habilidad de guardián, logrando resistir el ataque. El grupo se emocionaría por haberlo conseguido.
grupo se quedaría atónito. La prota se preguntaría el por qué el jefe era tan fuerte y usando una habilidad de escaneo se daría de cuenta que el jefe había subido de nivel a rango A. Esto extrañaría a la prota, debido a que antes era de rango C. Una alerta diría que el jefe recibió una bendición. La prota concluirá que fue gracias al anillo, pero sin prestarle más atención. Se centraría en acabar con el resto del grupo. El cucaracho solo podría esquivar los ataques de la prota estando a su merced. Hyu-chan la llamaría por su nombre y ésta le preguntaría qué quería. Hyu-chan concluiría que la prota debió haber conseguido algún objeto en la mazmorra, siendo esa la razón de por qué, sobrevivo y estando ante una muerte segura, el cucaracho haría lo que mejor sabe hacer: arrodillarse y pedirle perdón a la prota. La prota le preguntaría el por qué lo sentía, prota atrás, y ésta le diría que por eso él era tan problemático, debido a que esa no era la razón del por qué estaba enojada. Hyu-chan preguntaría cuál era y la prota respondería que solo era una cosa, siendo esta la mera existencia del cucaracho, llamándolo bastardo usando la pata del jefe para aplastarlo. La prota se reiría de la muerte de Hyu-chan, que murió aplastado como la cucaracha que era, mirando con sus ojos muertos a la última del grupo, siendo esta Nara, que solo podría balbucear por todo lo que había pasado. La prota se preguntaría el qué hacer con ella, debido a que fue la única que intentó detener a Hyu-chan de cerrar la puerta. La prota tomaría su decisión perdonándola y diciendo que de ahora en adelante la escucharía en todo. Nara aceptaría con algo de miedo, agregando además que no olvidara que eran humanas después de todo. Ambas se prepararían para irse, pero el jefe seguía ahí, estando a punto de atacarlas, pero la prota diría que si se atrevía a decir algo, tomando su espada y partiendo a la mitad. Al jefe de un tajo sabía lo que iba a pasarle, dejándolo muy en claro a mi punto de vista. Nara asentiría aceptando la amenaza. Ambas se dirigían a la salida bajo aún más amenazas de muerte de la prota a la pobre. Nara, que solo diría que sí a todo. Afuera de la mazmorra había un grupo de personas. Las chicas saldrían del portal dejando confundidos al personal, que preguntarían el qué pasó con el resto del grupo. La prota diría que todos habían muerto y Nara explicaría nerviosamente que el jefe subió de rango de repente y que el grupo murió tratando de protegerlas. La prota sacaría sus dotes de actriz fingiendo que lloraba. Nara terminaría por decir que estarían muy conmocionadas y que querían irse, pero alguien las pararía preguntado el cómo murieron 3 rango B y 2 rango C sobrevivieron, no cuadrándole la historia de las chicas, siendo este el maestro del gremio de las chicas y además el tío del difunto cucaracho. La prota lo miraría con mala cara. El tío de Hyu-chan les gritaría diciendo que era su responsabilidad apoyar a los que atacan. Las chicas no le prestarían mucha atención, incluso la prota bostezaría. Nara se molestaría con ella preguntándose cómo podía estar tan tranquila luego de acabar con todo el grupo y que si acaso la descubrían irían a la cárcel. El tío de Hyu-chan lamentaría la muerte de su sobrino, no sabiendo cómo decírselo a su padre. La prota comentaría que el tío de Hyu-chan decía no tener dinero, pero tenía cosas caras como relojes y carros, diciendo que a ellas les pagaban el mínimo, pero él se compraba cosas caras, haciendo dudar al personal de la mazmorra. El tío de Hyu-chan preguntaría qué le había pasado a la prota, debido que antes ella era callada y sumisa. Cambiando el tema, el tío de Hyu-chan les echaría la culpa a las chicas, diciéndoles que asumieran la responsabilidad y que debían entrar a una mazmorra lo antes posible. Nara protestaría, pero no le prestarían atención, mandándola a callar. El tío de Hyu-chan se molestaría debido a que su gremio empezaba a ir bien, pero la muerte del cucaracho fue un gran golpe a la estabilidad del gremio, pensando que la prota debía morir en vez de Hyu-chan. Alguien se acercaría por su espalda, siendo la prota que le daría una patada en la entrepierna, dejando al tío de Hyu-chan en el piso con mucho dolor. La prota se reiría de lo que hizo, diciendo que no fuera tan dramático y que si le faltaba personal, entrara él mismo a la mazmorra. El tío de Hyu-chan preguntaría si acaso mostraba su verdadera cara ahora que el cucaracho se fue. Esto haría estallar en risas a la prota, diciendo que incluso tenían las mismas frases, siendo esto una tradición familiar muy molesta. La prota se arrodillaría diciéndole que perdió la cabeza por casi morir en lugar de Hyu-chan, terminando por decir que no quería volver a escuchar sobre el cucaracho, agregando que se iría del gremio. Bajo las protestas del tío de Hyu-chan, la prota diría que debió haberla tratado mejor antes, amenazando con darle otra patada. Esta recordaría algo arrojándole un billete al tío de Hyu-chan para el funeral del cucaracho. Esto lo enojaría mucho, pero sin importarle en lo absoluto, saldría de allí acompañada de Nara, que también diría que se retiraba del gremio. Ya en la noche, la prota estaría muy contenta por una camiseta que le había prestado. Nara, siendo de bandas de rock, Nara le diría que podía comprarse ropa similar, pero la prota comentaría que al cucaracho no le gastaría. Esto extrañaría a Nara, que le recordaría que Hyu-chan estaba muerto. La prota caería en cuenta, poniéndose muy feliz por haberlo matado. La pobre Nara se asustaría por la actitud de la prota. Nara le preguntaría si no tenía a dónde ir. La prota se quedaría pensando, preguntándole a Nara si podía quedarse con ella un tiempo debido a que estaba
viviendo con Hyu-chan no queriendo volver allí. Nara temía con que la prota la mataría si se negaba, aceptando de mala gana. La prota se alegraría dándole las gracias. Nara le recordaría que ya no tenían chamba por haberse ido del gremio ambas, preguntándole qué haría de ahora en adelante y que si acaso tenía algún otro gremio en mente. La prota respondería que no, con una cara que no aparentaba haber matado a todo su grupo. Nara le preguntaría cómo planeaba sobrevivir. La prota diría que tenía 20 millones de wons en su cuenta, siendo esto muy poco. Nara se preguntaría por qué tenía tan poco dinero, debido a que Hyu-chan presumía de mantenerla. La prota negaría esto diciendo que partían a la mitad los gastos. Nara se molestaría, con Hyu-chan alarmándose ante la idea de que la prota no tenía ningún plan y que por ende no podría quitársela. De encima Nara le preguntaría si planeaba buscar un trabajo y la prota diría que no, tenía ganas de hacer nada. Habiendo hecho lo único que quería hacer, Nara preguntaría qué era y la prota diría que fue haber encontrado y matado a su grupo. Nara le agradecería con temor a la prota por haberla dejado vivir, haciéndole gracia la reacción de Nara a la prota. En ese momento su estómago sonaría. Nara preguntaría si tenía hambre, diciendo esta que si no, estando segura debido que el cucaracho no la dejaba comer en la noche, molestando esto a Nara, que se alegraría que Hyu-chan esté muerto. La prota se pondría contenta de que alguien se enojara por ella y Nara diría que Hyu-chan estaba loco, terminado por decir que iba a pedir algo de comer. Luego podríamos ver a Nara durmiendo, notando que la prota se quedó en la cama y dejó a Nara en el suelo. La prota estaría pensativa sobre qué hacer, pensando que solo quería descansar después de todo lo que pasó. Justo cuando iba a quedarse dormida, algo la pone alerta sentándose de repente en la cama, preguntándose qué había sido eso debido a que sintió algo En mi estómago. La prota se preguntaba qué fue lo que pasó debido a que sintió algo en su estómago. Miraría el anillo preguntándose si esa podía ser la causa, así que intentaría sacarlo, pero apenas tocó el anillo le saltó un anuncio que decía que el anillo no se podía quitar una vez puesto. La prota se extrañaría, pero no le daría importancia y se decidiría a quitárselo de todas formas. Pero apenas lo intentó sintió un fuerte dolor en el estómago. La prota no entendería lo que estaba pasando y otro anuncio diría que el anillo no podía quitarse hasta que se complete la eclosión. La prota no entendía que se suponía que debía eclosionar, imaginándose una escena a puro estilo de Alien, donde una mantis le sale del estómago. La prota reflexionaría que el anillo la salvó, pero no por ello debía relajarse. Mirando fijamente el anillo, decidiría deshacerse de él, pero primero necesitaba saber qué era. Y debido a que no podía usar los sitios oficiales, debido a que un objeto como ese causaría un gran escándalo, así que tenía que buscar en sitios ilegales. Ya habría amanecido y nuestra protagonista concluiría que su pelea aún no había acabado. Más tarde nuestra prota y Nara estarían en un taxi, a lo que Nara le preguntaría a Hyun-choi el por qué fue al médico en la mañana y la prota le respondería que le dolía el estómago no habiendo encontrado nada raro. La prota diría que decidió que quería vivir con Nara. Esto espantaría a la chica, que se negaría rotundamente. La prota le preguntaría el por qué no, diciendo que podía pagar el alquiler, pero Nara se seguiría negando, agregando que el lugar era muy pequeño. Hyun-choi diría entonces que se mudaran a un lugar más grande. Esto tomaría por sorpresa a Nara, que lo dudaría un momento, pero acabaría por negarse nuevamente diciendo que era tentador, pero no era no. Hyun-choi le diría que entonces muriera, espantando a Nara, que le preguntaría el por qué hablaba así de repente, y Hyun-choi le preguntaría de nuevo si quería vivir con ella, recibiendo un rotundo ¡no! La prota lo aceptaría, diciendo que entonces le diera un tiempo para ahorrar dinero y poder mudarse, agregando que simplemente no quería volver a la casa del cucaracho. Nara le preguntaría cómo planeaba conseguir dinero debido a que dejó el gremio. La prota diría que planeaba conseguir un trabajo a tiempo parcial. Nara mencionaría que casi no ganaría nada, entonces la prota diría que participaría en peleas de perros. Esto alarmaría a Nara, que le preguntaría si acaso estaba loca, que si lo está. Hyun-choi le diría con una sonrisa que le ayudaría a ganar dinero, pidiéndole que apueste por ella. Nos explicarían que las peleas de perros no son con perros peleando, sino que es otra forma de decirle a las apuestas ilegales entre personas despiertas de rango inferior a C o E. Estas se pelean y la gente apuesta por el ganador. Nara diría que la prota no era rango C, preguntándole si eso no sería fraude. La prota respondería que no importaba debido a que su registro decía que era rango C, agregando que de todas formas es ilegal, así que un pequeño fraude no lo empeoraría. Esto convencería a Nara, que diría que las ganancias estaban garantizadas, haciendo reír a la prota, diciéndole que ya hablaban el mismo idioma. Más tarde las chicas estarían frente a un edificio. Nara le preguntaría si ese era el lugar correcto, y Hyun-choi diría que sí. Nara mencionaría que parecía un edificio normal, y Hyun-choi diría que su hermano menor se lo dijo una vez. Nara se sorprendería que la prota tuviera un hermano. Sin prestarle atención, la prota se decidiría por entrar bajo protestas de Nara. Dentro del edificio había una señora tejiendo,
nuestra protagonista se acercaría diciéndole que buscaban algo. La señora le preguntaría qué buscaba y Hyun Choi le enseñaría su tarjeta de aventurera. La señora no le prestaría mucha atención diciendo que había mucha gente como ella y que dejara de presumir y simplemente se uniera a un gremio. La prota le respondería que había dejado su gremio ayer. La señora le diría que entonces se uniera a otro mencionando que los rangos C los contratan fácil. La prota se negaría diciendo que estaba harta de los gremios. La señora le preguntaría de que se había cansado mencionando que solo era una consentida, pero le prestaría más atención y al verla a los ojos, la señora le preguntaría a la prota si acaso había matado a alguien dejando mudas a las chicas. La prota la miraría fríamente para luego hacerse la que no sabía diciendo que nunca había hecho eso. La señora le diría que estaba en el lugar equivocado y que mejor se fuera. Entonces la prota se acercaría más apoyada en el mostrador, preguntaría sin rodeos qué tenía que hacer para entrar a las peleas de perros. La señora entendería haciéndole un gesto de guardar silencio. La prota preguntaría si aceptaban pagos con tarjeta y la señora le respondería que la próxima vez llevara efectivo, agregando que los pagos con tarjeta tenían un costo adicional del 10%. La prota entendería y pagaría. La señora les indicaría que fuera derecho por el pasillo. Nara le preguntaría a la prota si no estaba un poco cara la entrada y la prota respondería que no importaba solo teniendo que ganar en grande. Ya dentro de las peleas, la prota se lamentaría de no haber traído efectivo ya que no aceptaban tarjeta. Esta le iba a pedir dinero a Nara, pero notaría que ya no estaba a su lado. Buscándola con la mirada la vería apostando mucho dinero. Esto molestaría a la prota, y cuando Nara volvió a donde estaban sentadas, notó que la prota la estaba mirando feo preguntándole el por qué la miraba así. La prota respondería que Nara se quedó callada cuando ella estaba pagando la entrada de las dos siendo que ella tenía dinero. Nara le gritaría que ella no podía permitirse gastar dinero como la prota iniciando una pelea entre las dos que se vería interrumpida cuando un chico de cabello rojo le preguntaría a la prota si podía sentarse a su lado. La prota aceptaría, así que el chico se sentaría preguntándole por quién iba a apostar, siendo los concursantes el equipo del desierto y el equipo del océano. La prota respondería que no iba a apostar, sino que iba a participar, preguntándole por quién iba a apostar él. Este respondería que pensaba apostar por alguien fuerte, como por ejemplo la prota. Esta se sorprendería por su respuesta, preguntándose si acaso él había verificado su rango. La prota intentaría verificar sus niveles, pero no le saldría nada. Esta se sorprendería por esto, pensando que su rango actual era A, significando que el rango del chico debía ser de rango A o superior, preguntándose qué hacía alguien como él en un lugar como ese. El chico le diría que en ese lugar aceptaban participantes hasta rango C, preguntándole si acaso se coló. Esta le respondería que mejor se metiera en sus asuntos y las dejara tranquilas. Nara la apoyaría agregando que si estaba borracho, solo se sentara y se quedara callado. La prota le preguntaría a quién se refería, y Nara le diría que al tipo que estaba sentado a su lado que lo vería como un señor calvo y borracho, nada que ver con la realidad. La prota se extrañaría diciendo que el chico parecía tener su edad, pero Nara seguiría insistiendo que era un señor mayor. Ante esto, el chico estallaría en risas diciendo que los comentarios de Nara podrían lastimar al señor que estaba viendo, confundiendo aún más a la prota. Esta caería en cuenta de que el chico debía estar usando un objeto que ocultaba su identidad. En ese momento, la campana sonaría marcando el inicio de la pelea. Nara se emocionaría y como el chico seguía riéndose, le diría que si no quería que lo echaran, se sentara y se quedara callado. Este le haría caso y se sentaría. La protagonista lo miraría y pensaría que la mayoría de la gente allí no estaban despiertos o eran de rango muy bajo, por eso no podían ver la verdadera apariencia del chico. Con los peleadores, el hombre del equipo del desierto era de rango E y el del equipo del océano era de rango D. Nara le preguntaría a la prota quién pensaba que ganaría, y esta respondería que el rango lo dominaba todo. Nara se pondría muy feliz por esto, diciendo que por esa razón apostó por el rango D. La pelea empezaría, y el chico le preguntaría si estaba segura de su decisión, pero Nara lo mandaría a callar. El rango E lograría derribar al rango D y empezaría a golpearlo en el suelo. Nara se preocuparía por su dinero, y la prota se reiría diciendo que esa pelea iba a ser un desastre total. El rango E mordería al rango D. El chico mencionaría que el rango E se afiló los dientes y la prota comentaría que el rango E iba a ganar totalmente, preocupando aún más a Nara, que le pediría que no dijera eso. El chico le diría que no negara lo que iba a pasar, y dicho y hecho, el rango E ganó dejando al otro peleador molido a golpes en el suelo. A Nara se le saldría el alma al pensar en cómo perdió su dinero, mientras que el hombre se burlaría de ella diciéndole que debió haberlo escuchado. La protagonista se reiría también, y Nara la agarraría de la camisa reclamándole su dinero. La protagonista la miraría muy seriamente, preguntándole qué pensaba que hacía,
y Nara se espantaría soltándola al instante, disculpándose con miedo. Cambiando el tema, le preguntaría cuándo subiría al ring, y la protagonista se levantaría para irse mientras decía que ya no se subiría. Ante esto, Nara le recordaría que fue ella la que la convenció de apostar, pero la prota no le respondería. Esta estaría pensando en el objeto que usaba el chico y en por qué ocultaba su identidad. Lograría alcanzarlo llamando su atención. El chico se voltearía mientras le decía que si acaso ya no subiría al ring. La prota diría que no, porque el chico la expuso, agregando que él le debía por eso. El chico le respondería que no le debía nada, recomendándole que se uniera a un gremio, ya que con el rango de la prota podría ganar mucho más dinero. La protagonista le respondería que solo estaba allí por diversión, preguntándole qué hacía él allí usando equipo ilegal. Este diría que también era por diversión, agregando que hizo la vista gorda a su estafa, pidiéndole que lo dejara en paz. La prota se negaría, diciéndole que necesitaba acceso a las fuentes de objetos ilegales que usaba el chico. Este se negaría, pero un ruido llamaría la atención de ambos, siendo esto la policía que irrumpió en el sitio para arrestar a la gente. El chico diría que sería un problema que lo atraparan allí, preparándose para irse, pero la prota lo agarraría del brazo diciéndole que eligiera entre llevarla con sus proveedores o ser arrestado con ella ahora mismo.